Muy bien chicos, gracias otra vez por estar aquí presentes y esta vez ahora continuando con las clases virtuales, este tema va dirigido a los estudiantes del segundo de secundaria, ¿ok? Entonces, como ya hemos estado viendo anteriormente los temas que se han estado trabajando, son con respecto a la Edad Media. Ya vamos varios imperios que hemos estudiado de la Edad Media. Esta vez vamos a tocar un tema bastante chévere que es acerca del Imperio Carolingio. Yo soy el profesor José Manuel Durán y este es un tema de ciencias sociales para segundo y secundaria. El Imperio Carolingio es otro imperio más que vamos a estudiar dentro de esto que se llama la Edad Media. Recordando un poquito, ya hemos estudiado algunos imperios de la Edad Media, como son el Imperio Bizantino, también el Imperio de los Musulmanes, y este ya sería el tercer imperio que aparece acá. Ojo, no confundas, son imperios, ¿ah? No reinos como los reinos bárbaros, que eran pequeñitos. Entonces, para poder recordar un poquito mejor y entrar en contexto con lo que vamos a hacer hoy día, vamos a recordar un poquito acerca de los reinos bárbaros, ¿ok? Acá tenemos un mapa de Europa, donde se puede apreciar los principales reinos bárbaros. Recuerda, los reinos bárbaros aparecieron justo precisamente después de que Roma entra en decadencia y es invadida por estos pueblos bárbaros y el último emperador, Rómulo Augusto, es destronado. En el lugar donde se encontraba el Imperio Romano de Occidente, ahí es donde se establecen los reinos bárbaros. Por ejemplo, el de los visigodos en la península ibérica, el de los ostrogodos en la península itálica, donde quedaba precisamente la ciudad de Roma. En el norte de África, aquí en verde, el reino de los vándalos, el reino de los francos en lo que hoy en día es Francia, y el de los anglos y el de los sajones en las islas británicas, entre otros más que estamos viendo. El imperio romano de Occidente fue destruido, pero ahí el otro imperio romano, el imperio romano de Oriente, que es lo que estamos viendo en amarillo por acá, ese imperio logró sobrevivir, pero ya con otro nombre, ¿no es cierto? Como el nombre del imperio bizantino. Y los árabes están acá. En este momento los árabes todavía no habían empezado sus ataques, todavía estaban, se podría decir, tranquilitos, ¿ok? Entonces, recordando un poquito. ¿Por qué estamos recordando lo de los reinos bárbaros? Porque como estamos viendo, el tema es el Imperio Carolingio. Y el Imperio Carolingio no es otra cosa más que el reino de los francos, que a diferencia de los visigodos, vándalos y ostrogodos, no van a ser destruidos, al contrario, se van a hacer más fuertes al grado que se van a empezar a expandir por Europa y a formar un imperio. El nombre de ese imperio es el Imperio Carolingio. ¿Sí? Entonces, ¿qué cosa es el Imperio Carolingio? Es el reino de los francos, un reino bárbaro que se fue expandiendo, acumulando poder político, militar, económico y que finalmente dominó gran parte del territorio europeo. ¿Ok? Entonces, vamos a hablar de dos dinastías. Recuerda, una dinastía es un periodo de gobierno en el que una familia se encuentra gobernando, así como estaba en los musulmanes, ¿se acuerdan? La dinastía Omeya, la dinastía Abbasí. Ya, acá vamos a tener también dos dinastías. Primero, la dinastía Merovingia. El nombre proviene por uno de sus reyes, el rey fundador, que se llamaba Meroveo. ¿Sí? Entonces de ahí viene el nombre dinastía Merovingia. Los reyes del reino franco, muchachos, son muy conocidos con este nombre. Los reyes holgazanes. ¿Y por qué será? Lo que pasa es que en el reino de los francos los reyes no tenían el poder completo. Ellos no gobernaban. Prácticamente simplemente llevaban la corona puesta y nada más. ¿Quién gobernaba? ¿Quién tenía el poder político, digamos, para decidir sobre asuntos del gobierno o enfrentar a enemigos que se estén acercando al reino? No era el rey, eran los mayordomos del palacio. El poder efectivo lo tenían los mayordomos del palacio. Es decir, que en el reino de los francos, más importante que el rey, parece ser que era el mayordomo. Aunque igual el rey seguía siendo el rey, estaba en su trono y todos le respetaban. Pero quien hacía toda la chamba eran los mayordomos. Tanto así, muchachos, que recordando un poquito, se acuerdan que luego los musulmanes aparecen, ¿no es cierto? Los ejércitos árabes empiezan a conquistar toda esta zona, ¿no? Vienen por acá, por acá, por acá, invaden el reino de los visigodos e incluso entran al reino de los francos, pero ya hemos estudiado eso. En el reino de los francos son detenidos los musulmanes, de manera que ellos salvan prácticamente a Europa de la invasión de los árabes. ¿Y durante qué gobierno, quién era el mayordomo? No tanto el rey, ¿no? Porque los reyes no importan, pues son reyes holgazanes. ¿Quién era el mayordomo en ese momento? El mayordomo era Carlos Martel.
Y la batalla en la cual pudo detener y derrotar a los árabes es la batalla de Poitiers en el año 732. En esa batalla prácticamente Europa se salvó de la invasión musulmana y Carlos Martel, pues lleno de gloria como todo un héroe, fue recibido en el reino de los francos, ¿sí? Entonces acá nos vamos dando cuenta de algo. Los mayordomos eran indispensables. Y uno dirá, ¿y por qué simplemente mejor no les dan el reino a ellos? Porque si los reyes son unos holgazanes, no hacen nada, mejor que gobiernen los mayordomos. Al fin nadie se atrevía a hacerlo porque en Europa en aquellos años era muy importante respetar al rey que está gobernando en ese momento. Sin embargo, uno de los mayordomos, el hijo de Carlos Martel, sí va a dar ese golpe, por decirlo así. Su hijo se llama Pipino el Breve. Y Pipino el Breve, ¿por qué? Porque era bien bajito, ¿ya? Era bien bajito, 1,30 m, 1,40 m medía Pipino el Breve, ¿ya? Entonces Pipino el Breve da un golpe y destrona al rey Childerico. Se podría decir entonces que el rey Childerico III es el último rey de la dinastía merovingia. Y ahora que otra familia va a entrar, la familia de Pipino, obviamente ya no va a ser la misma dinastía, vamos a estar hablando de otra dinastía. La dinastía se llama la dinastía carolingia, que es la siguiente que vamos a ver. Lo que estamos viendo acá es una escena de la batalla de Poitiers, esa batalla épica en la que los francos pudieron derrotar a los musulmanes. Entonces pasamos a la siguiente dinastía, la dinastía carolingia. ¿Quién fundó la dinastía carolingia? Pipino el Breve, ¿sí? Pipino el Breve funda esta dinastía. Después de destronar al otro rey, ¿no? Al Childerico III, llega al poder entonces, una vez que Pipino el Breve muere, quien asume el reino, en el gobierno en este reino, es su hijo, su primogénito en realidad, Carlos, quien debido a sus acciones, debido a sus conquistas y a los logros que hizo, este rey fue conocido como Carlos el Grande, Carlo Magno, Carlos Magnus. Rey, que más adelante incluso llegó a tener el título de emperador, se convirtió en el rey de los francos y es el responsable de expandir este reino a todos los territorios de Europa. Entonces lo que estamos viendo ahí, por ejemplo, es una imagen del rey Carlos, más conocido como Carlomagno. ¿Qué hace Carlomagno y por qué es tan conocido y por qué lo llamaban así, Carlomagno, o sea, Carlos el Grande? Entre muchas cosas, él le devuelve la estabilidad y la paz al reino de los francos, expande las fronteras, derrotando a pueblos bárbaros que todavía quedaban, como los lombardos y los ávaros, que acechaban ahí en los territorios donde estaba tanto el reino de los francos e incluso la ciudad de Roma, donde vivía el Papa, ¿sí? Bueno, hasta la fecha, ¿no? En el Vaticano. El imperio se expande. ¿Qué tanto? Pues así. Lo que se está viendo en color anaranjado era en un inicio el reino de los francos. Y todo lo que estamos viendo en morado y algunas zonas en verde es lo que Carlomagno lo expandió, haciéndolo prácticamente ya no tanto un reino, sino un imperio. Recuerda un poquito, ¿no?, a cómo era el Imperio Romano de Occidente, más o menos así. Ahora, debido a sus conquistas y debido a que enfrentaba también a los musulmanes, que eran considerados como unos herejes, es decir, contrarios a la religión católica, el propio Papa lo coronó emperador a Carlomagno, le puso la corona imperial y lo nombró emperador romano. Entonces, en el año 800, Carlomagno es coronado por el Papa León III. Al recibir la corona del propio Papa, Carlomagno no solamente tiene poder político, sino también de alguna manera tiene el poder de la voluntad de Dios, porque es el Papa quien lo está coronando. Bueno, la gente de esa época lo veía así. Entonces aquí ya el imperio carolingio se convierte en una gran potencia de Europa. En ese momento, ¿cuáles eran las potencias de ese momento? Pues estaba el imperio bizantino, por un lado, y el imperio abasí, ¿no? La tercera dinastía de los musulmanes. Junto a estas tres eran las tres potencias que dominaban el mundo en aquel momento. ¿Ok? Entonces, ahí podemos ver la expansión del imperio carolingio. Pero lamentablemente, ¿sí? Los imperios no son para siempre. Llegan un momento de auge y también un momento de la caída. Y la caída ocurre cuando Carlomagno muere en el año 814. O sea, fue coronado por el Papa en el año 800 y murió en el año 814, por lo que gobernó de 14 a 15 años. ¿Qué pasó
una vez que Carlomagno murió. Cuando Carlomagno murió, quien le reemplazó en el trono imperial fue su hijo Luis el Piadoso, ¿sí? También es conocido con el nombre de Ludovico Pío, Luis el Piadoso. Y ahí todavía el imperio estaba intacto y no se había desmembrado. Pero cuando Ludovico Pío, o Luis el Piadoso, como tú lo quieras llamar, murió, sus hijos, o sea, los nietos de Carlomagno, decidieron repartirse el gran imperio entre ellos. Y así podemos ver que hay una zona roja, anaranjada, una zona lila y una zona verde, que cada uno de los hijos de Ludovico se adjudicó. Entonces, mediante el Tratado de Verdún, el imperio carolingio, que era un imperio grande y poderoso, se convirtió en tres reinos pequeñitos. El reino de Francia, que lo estamos viendo acá, el reino de Italia, que incluía incluso una parte de Francia y de Alemania hoy en día, y el reino que estamos viendo en verde es el reino de Germania, que más adelante es lo que hoy en día conocemos netamente como Alemania, y de ahí va a salir otro imperio. Después vamos a ver eso también. Entonces, el Tratado de Verdún, ¿qué significó? La partición del imperio carolingio en tres pequeños reinos. Y así nace el reino de Francia, que le correspondió a Carlos el Calvo. Bueno, las razones por qué se llama así son obvias, ¿no es cierto? Carlos el Calvo, ni modo que tenga mucho cabello. El reino de Italia le correspondió a otro de los hijos de Ludovico, que se llamó Lotario, y el reino de Germania a Luis, que fue apodado precisamente Luis el Germánico. De este último reino, del reino de Germania, no nos olvidemos porque de ahí va a surgir otro reino, otro imperio, de hecho, muy importante, que es el Sacro Imperio Romano Germánico, pero que ya estaremos estudiando más adelante. ¿Sí, muchachos? Entonces, este video fue corto, más bien, a diferencia de los otros que han sido extensos. El tema es corto, pero no te olvides todas las cosas que tienes que hacer ahora en tu plataforma de trabajo, tanto en el Classroom. También ten en cuenta que por el WhatsApp mandamos la información y tener en cuenta según el horario que a cada uno le corresponde, entrar al Zoom para poder tener la transmisión en vivo y resolver las dudas que puedan tener, ¿sí? Y también estar atentos a los videos que se van a subir al canal de YouTube, porque aquí los profesores van a estar mandando constantemente la parte teórica de los temas para que después, teórica y práctica incluso, para que después solamente podamos pasar a la solución de dudas. Eso sería todo, muchachos. Gracias por prestar atención y ya nos estaríamos viendo en otra oportunidad. Cuídense mucho.